Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy estamos a 25 de enero, que es una fecha en la que la Iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo, ese gran apóstol en un sentido amplio, pero prácticamente se le podría considerar del grupo de los 12 apóstoles, aunque no es exactamente así, pero un gran apóstol por la labor apostólica tan grande, por lo que extendió los comienzos de la Iglesia por fuera de Palestina y por toda Asia Menor. Y no es para menos que se celebre su conversión como una gran fiesta, porque, como seguramente ya saben muchas de las personas que están escuchando, San Pablo empezó siendo un judío muy observante, en concreto de la secta, él mismo lo cuenta, ¿no?, de la secta de los fariseos, observante de la ley de Moisés, y persiguió a los primeros cristianos, quizá muy en los comienzos, siendo todavía muy joven, pero capitaneó, lideró esa acción de acabar con esa semilla, porque le parecía que era una traición al judaísmo. En los Hechos de los Apóstoles, allí se narra, por ejemplo, que él estaba presidiendo y consintiendo, por tanto, la ejecución, la muerte por lapidación de San Esteban. Esto ocurrió poco tiempo después de la ascensión del Señor, ¿no? De hecho, San Esteban se le considera el primer mártir de la Iglesia católica. Es decir, que después vinieron muchísimos, y no solamente en aquella primera hora, sino que desgraciadamente lo estamos viendo también en nuestros días, aunque se dice que el siglo pasado, el siglo XX, fue el siglo en el que hubo más mártires en la Iglesia católica que en todos los siglos, que en cualquier otro de los siglos anteriores. Pues allí estaba Saulo, entonces Saulo de Tarso, la ciudad de nacimiento, viendo cómo se ejecutaba a uno de esos seguidores de Jesucristo, y después pidió el permiso por escrito para poder ir a la ciudad de Damasco, donde quizá alguien le habría dicho que había también cristianos, seguidores del camino, como se decía en aquel momento, y fue para allá para traérselos detenidos, encarcelarlos y quizá también martirizarlos. Y de camino a Damasco, en ese trayecto, ya a las puertas de la ciudad, experimentó una conversión sorprendente. Bueno, toda conversión tiene algo de sorprendente, pero también cuando es así tan instantánea y no exenta de cosas muy extraordinarias, pues no deja de llamar la atención, ¿no? Jesucristo se sirvió de una luz cegadora, él lo narra
en una de sus cartas como una luz le cegó y lo tiró al suelo. Muchas veces se le representa como cayéndose de un caballo, pero efectivamente no está en la Sagrada Escritura ni que iba a caballo ni que cayó del caballo, pero desde luego se cayó al suelo, algo le cegó, algo le hizo como tropezar, y todos los que iban con él vieron esa luz. No sé si también cayeron al suelo, pero se encontraron de pronto como si el sol o un gran foco les estuviera iluminando de cerca y a los ojos. Y en medio de esa luz, de ese temor, Saulo escuchó unas voces, unas palabras que los demás le dijeron que no las habían oído, pero él las escuchó con claridad. Y bueno, es un diálogo muy bonito que él mismo relata también, donde el Señor le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿quién eres?, le dice él, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién me está hablando? Soy Jesús, el que tú persigues. Y caramba, esto le hizo como quedarse petrificado, ¿no? El Señor pues le dice: entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer, y como para subrayar que era una acción divina lo que había ocurrido, no era simplemente un mareo que había tenido por el camino, pues se quedó ciego. Los demás también habían visto esa luz, pero solo Saulo estuvo ciego, y luego dentro en la ciudad donde reposaba, pues le vino a ver uno de los cristianos que allí había, que también por una visión de Dios le comunicó que fuera a ver a Saulo y le explicara pues que Dios quería contar con él para que fuera un buen cristiano. Bueno, no explico más de la conversión, que es conocida seguramente, pero es un relato muy bonito que uno encuentra en los Hechos de los Apóstoles, hacia el capítulo 7 más o menos. Y desde aquel instante, desde esa conversión tan fulminante, Saulo de Tarso pasó a ser Pablo. Más tarde sería San Pablo. Fue un hombre que pues debía tener una buena inteligencia, además de grandes dotes de oratoria, y como escritor, porque sus cartas son también a veces amenas, a veces son muy claras de exposición de la doctrina, otras veces fustigan con fuerza a los que se portan mal. Siempre derrocha un cariño muy llamativo, como un padre que siente ternura por sus hijos, ¿no? Pues San Pablo entendió muy bien la gran misión apostólica a la que Dios le invitaba, a la que Dios le convocaba, podríamos decir. Se trataba de extender la fe de Cristo por todo el mundo conocido entonces, ¿no? Que bueno, era todavía pequeño con relación al mundo real que conocemos ahora, pero bueno, ellos eran muy poquitos y en un lugar muy pequeño y poco fuerte económicamente o militarmente en la tierra, y sin embargo Dios quería extender la fe en Cristo, la salvación a través de la fe en Cristo por todo el mundo. San Pablo, además, así como los otros apóstoles, muchas veces lo que hicieron fue buscar a los judíos que estaban en la diáspora para hablarles de Dios y tratar de explicarles esta buena nueva del Evangelio. San Pablo inició un camino nuevo, que es irse a los llamados gentiles, ¿no? Que es como se conocía entre los hebreos a los extranjeros, a quienes no eran de ese pueblo israelita, un pueblo que tenía conciencia de haber sido elegido por Dios. Y él empieza a predicar el Evangelio también a los que no son judíos ni de tradición judía,
los primeros cristianos pues nos han dejado ese ejemplo maravilloso, ¿no?, de cómo tenían conciencia de su misión apostólica, de qué tenían que hacer con su vida, para qué les convocaba el Señor. Se trataba de hombres y mujeres pues muy normales, ¿no?, de cada uno con su profesión, con su familia, con sus talentos, con sus defectos. Gente, por supuesto, también comprometida con la vida pública, dedicados, a veces pues eran funcionarios del gobierno, a veces con altos cargos en la milicia o en la política. Una de las cosas que el propio San Pablo les escribía en una de sus cartas, la carta a los romanos, precisamente hablándoles, explicándoles sobre las autoridades y el respeto que debemos los cristianos, todo el mundo, pero especialmente él se lo pide a los cristianos, respeto hacia las autoridades. Dice que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay han sido constituidas por Dios. No se trata de respetar haciendo distinciones. Este me gusta, este no me gusta. Respetamos toda autoridad. Después, con los medios a nuestro alcance, procuraremos pues disentir de lo que no nos parece bien, o opinar, o lo que sea, ¿verdad? Pero debemos ese respeto, porque cualquier autoridad sobre la tierra está reflejando la autoridad que Dios tiene sobre el mundo entero. Claro, ese respeto a la autoridad también es conocido que fue el origen de muchos mártires, porque bueno, se trataba de obedecer y de ser un buen ciudadano, y al mismo tiempo de obedecer a Dios en las cuestiones de la conciencia, en las cuestiones de sus creencias. Y claro, esto provocaba algunas veces pues una toma de decisión injusta, ¿verdad? Porque a nadie se le puede poner en contra de su conciencia, pero cuando la autoridad les ponía en esa tesitura y optaban por ser fieles a Dios, pues ahí teníamos delante a un nuevo mártir o a unos nuevos mártires. Pero aquellos mártires no fueron vidas perdidas, vidas malgastadas, sino fueron un fermento grande, importante, podríamos decir, en la masa de pan que se estaba cocinando desde esos primeros siglos de la Iglesia. Se estaba nada menos que transformando aquel mundo pagano. Era la cultura romana la que predominaba, pero heredera de la cultura griega, y así se podría seguir hacia atrás, pero no dejaba de ser un mundo pagano. Y sin embargo, los primeros cristianos fueron quienes transformaron el mundo, porque formaban parte de ese mundo. No habían venido del cielo ni de otros lugares de la tierra para hacer allí una labor distinta, sino que eran parte de ese mundo y de los distintos ámbitos de la sociedad que había en ese mundo. Ciudadanos del Imperio Romano, muchos de ellos, pero el impulso de su vocación, el mandato divino que sentían, les movía a recristianizar el mundo. Bueno, quizá habría que hablar en ese momento de cristianizar, porque no conocían a Cristo. Con el paso de los siglos nos encontramos ahora mismo ante sociedades que están viviendo un post-cristianismo.
que han conocido a Cristo, incluso que han sido cristianas, que hay una gran cultura cristiana empapando las tradiciones, los modos de vida, el vocabulario, tantas y tantas cosas que, en fin, que ahora no me entretengo en enumerarlas, pero seguramente todos los que vivimos en esos países de tradición cristiana nos damos cuenta. Y por tanto, si se han alejado de Dios, la tarea consiste, nuestra vocación, nuestra misión en el mundo consiste en recristianizarlo. Y el modo de recristianizar el mundo empieza por una renovación interior de cada uno de nosotros. No recristianizaríamos nada si estuviéramos pues con la gasolina al mínimo, porque nos quedaríamos a medio camino. Porque además no son nuestras fuerzas las que cambiarán las cosas, es la acción divina que actuaba en aquellos hombres y actúa también en nosotros. Cristo ha estado siempre y lo estará hasta el final de los tiempos con su Iglesia. Yo estaré con vosotros, dice antes de ascender al cielo, hasta la consumación de los siglos. Y esa presencia de Cristo en la Iglesia que le permite pues mantenerse a flote, aunque sea una barca que atraviesa mares muy tempestuosos, ¿no? Pues es evidente que en estos momentos que estamos viviendo hay una necesidad grande de implantar nuevamente el Evangelio, como si una plaga o una tormenta hubiera arrancado pues muchas de las cosas que ya estaban, que ya existían, de las flores, de los jardines, de los árboles. Es necesaria una nueva evangelización. Este es como un título que le dio San Juan Pablo II a esta acción apostólica al final del segundo milenio de la Iglesia, ¿no? Hace falta una nueva evangelización. Claro, una nueva evangelización no consiste, no es lo que Dios nos pide, por lo menos al mundo de los laicos, los que viven y forman parte del mundo. No consiste en salir a dar sermones por la calle, porque los laicos no dan sermones. Los sacerdotes, los religiosos predican y para eso tienen la gracia de Dios, pero los laicos lo que deben hacer es dar doctrina, pero muchas veces con su propia conducta ejemplar. Eso hace muchísima falta hoy día, una conducta ejemplar. Ya en el Concilio Vaticano II, un poco en la segunda mitad del siglo pasado, se decía en uno de los documentos que los fieles deben ayudarse entre sí para lograr una vida más santa, de modo que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance más eficazmente su fin en la justicia, la caridad y la paz. Concreta en 3 valores que además son muy sintomáticos. Cuando falta la justicia en una sociedad, cuando falta la caridad, es decir, que no nos atenemos solo a lo estrictamente justo o lo estrictamente legal, sino que vamos más allá. Cuando falta la paz en la convivencia ordinaria, pues es un síntoma claro de que está faltando sentido cristiano en esa sociedad. Sobre todo me estoy refiriendo a sociedades, como decía antes, que han vivido la fe cristiana por mucho tiempo. Cuando se nota, pues, no sé, que se ha introducido la corrupción, que hay ataques en el modo de hablar, el modo de tratarse, esto suele poner de manifiesto no solo que esa persona esté enfadada o que aquella de más allá, sino que es sintomático, hay algo, ahí hay un virus fuerte, ¿no?, que está
que está acabando o intentando acabar con la fe cristiana en las personas que viven en esa sociedad. La fe, sin embargo, lejos de poner a las personas como en otro mundo, como en otra galaxia, como si practicar la fe cristiana pues nos hiciera alejarnos de los problemas del mundo. No es así. La fe precisamente es como un impulso para cuidar más las tareas temporales que Dios nos ha dado y que San Pablo, a quien también tenemos ahí en el retablo, no sé si se ve la imagen que está a mi derecha, también a la derecha del sagrario, San Pablo ahí con su espada, pues cuidar las tareas temporales, sin salirnos de nuestro sitio, haciendo nuestro trabajo, conviviendo con nuestros iguales. Habrá unas personas que procurarán participar si tienen condiciones, claro, porque no se trata de meterse, iba a decir, en las actividades económicas o políticas o culturales, si no se tienen condiciones, porque se harán mal y no se tendrá ningún prestigio ante los demás. Pero en aquellos lugares, posiciones, trabajos donde se deciden cuestiones neurálgicas, sobre todo cuestiones que afectan a la persona, al concepto de persona, cuestiones que afectan a la familia, cuestiones que afectan a la vida, a la educación. Son cosas muy neurálgicas, sería la palabra, sí, muy importantes, de que eso, las leyes, las medidas que se toman, la opinión pública sobre esos temas sean acordes con la fe cristiana, porque es lo que ha dado sentido y lo que ha, entre comillas, civilizado a muchas y muchas generaciones en estos 20 siglos. Los hijos de Dios, son unas palabras del fundador del Opus Dei, los hijos de Dios hemos de participar sin miedo en todas las actividades y organizaciones honestas de los hombres, para que Cristo esté presente allí, interviniendo en las obras y en las decisiones humanas de las que dependen el presente y el futuro de la sociedad. Y no nos estamos metiendo donde no nos llaman. Ese es nuestro mundo y tenemos todo el derecho, especialmente, lo digo en primera persona, pero para que lo entiendan, especialmente quienes no sean ni religiosos ni clérigos, sino para que con todo el derecho del mundo, cada uno trabajando donde está, educando bien a su familia y reivindicando el derecho a poder educar bien a su familia, pues pueda intervenir en esas decisiones que tanto afectan al presente y al futuro de la sociedad. También porque nos mueve un gran afán, un amor grande, filial a la Iglesia, a todas aquellas cosas por las que la Iglesia, los cristianos, no me refiero ahora ya a los cardenales, a los obispos que ha habido, todo el pueblo cristiano que durante tantos siglos ha luchado y en muchos casos también han muerto por defenderlo, porque arraigara bien. Son hermanos nuestros que a lo largo de la historia no les ha dado igual que las cosas fueran cayendo en el olvido o se vivieran de un modo tibio, sino es un compromiso serio con el bien, con Dios nuestro Señor. En otro punto de meditación de San José María dice también: no podemos cruzarnos de brazos cuando hay una sutil persecución condena a la Iglesia,
cuando una sutil persecución condena a la Iglesia, relegándola fuera de la vida pública y sobre todo impidiéndole intervenir en la educación, en la cultura, en la vida familiar. El demonio está activo y la acción de la Iglesia es precisamente la acción contraria a la que él lleva a cabo desde mucho tiempo antes. Y se sirve, el demonio también se sirve, claro, de las leyes, de las personas, de la desvergüenza, de la inmoralidad, de muchas cosas para destruir a las personas, a las familias, faltar a la veracidad, faltar a la honradez, destruir la infancia, a la gente joven. Es un daño grande, tan grande que en un momento dado el Señor en el Evangelio dice: más le valiera a alguien que le ataran una piedra de molino, una piedra enorme al cuello, y lo tiraran al mar. Vamos, no porque quiera que se haga así con las personas que no se portan bien, sino porque es muy grave el daño a una persona inocente, un niño, no digamos, si encima es inocente y muy vulnerable, pues porque se fía de las personas mayores, o porque ni siquiera ha nacido y está pues sin capacidad de defenderse en el seno materno. Por eso decía antes que el auténtico progreso social requiere ante todo la renovación interior del hombre. Para un cristiano, termino de decir este párrafo de la meditación de San José María, para un cristiano existe un bien que deberá buscar siempre, el de la libertad personal, defendiendo la libertad, que es algo en lo que podemos estar unidos cristianos y no cristianos, porque es defender la libertad personal. Nadie quiere ser esclavo, nadie quiere vivir como subyugado, pero a veces no es la esclavitud hacia otra persona, que eso es tan evidente, que es burdo, que es delictivo. A veces la esclavitud pues, a los vicios, a las cosas que nos han ido como regalando y nos han acostumbrado a depender de ellas y nos han arrancado la libertad, porque ahora no sé qué hacer si no tengo eso. Por eso la libertad es como una señal de identidad del auténtico sentido cristiano de la vida y del hombre. Por eso San Pablo afirma, eso se lo dice en la carta a los Corintios: donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cristo ha venido a liberarnos. Por más que se empeñen algunos en decir que la religión es una cosa que aliena, que esclaviza, es justo al revés. Solo si el hombre defiende la libertad individual de los demás, con la correspondiente personal responsabilidad, podrá, con honradez humana y cristiana, defender de la misma manera la suya. Por eso, estaba terminando de leer a San José María, hemos de defender siempre la libertad propia, la libertad ajena. No basta con que a mí me dejen en paz, sino que hemos de lograr esas conquistas que son admirables ver en la biografía de tantas personas que han luchado, algunos con las armas, porque quizá era su profesión, el ejército, pero otros con la pluma, buenos escritores, con distintas manifestaciones del arte, con la ciencia, con la filosofía. Han luchado también por defender la libertad en general, la libertad también de las demás personas. Solo así puede haber, y podríamos hablar de un verdadero pluralismo social. Bueno, se termina el tiempo, voy a terminar, pero insisto en esa idea que creo que es clave para entender este mensaje del Señor a través de la Iglesia, que los cristianos hemos de
estar evangelizando, cristianizando o recristianizando el mundo desde dentro con pleno derecho, porque somos parte de ese mundo. Somos ese mundo. No somos un pegote. Por eso acudimos a la Santísima Virgen, Regina Mundi, reina del mundo entero. Pues que los cristianos sepamos realizar una síntesis con nuestra vida entre los valores humanos, el esfuerzo humano, el esfuerzo familiar, el esfuerzo profesional, técnico, científico, cultural, hacer un esfuerzo por unir, sincronizar, sintetizar, es la palabra, ¿no?, los valores humanos y los valores religiosos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra y Reina del mundo entero, ruega por nosotros.